buenos días. Mi nombre es William Torres. Soy de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina. Hoy les voy a hablar sobre el capítulo 25 de Gaito, que trata sobre los compartimientos del líquido corporal, líquido extracelular, intracelular, líquido intersticial y edema. Ingesta y pérdida diaria de agua. Empezando con la ingestión diaria de agua, se dice que el agua ingresa en el cuerpo a través de dos fuentes principales. Primero, se ingiere en forma de líquidos o agua del alimento, que juntos suponen alrededor de 2100 mililitros diarios de líquidos corporales. Y segundo, se sintetizan en el cuerpo como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono, en una cantidad de unos 200 mililitros diarios. Esta porción de ingreso total de agua nos da una ingesta total de unos 2300 mililitros. En la excreción de agua tenemos que van a haber una pérdida insensible tanto en la parte cutánea como en la parte pulmonar de unos 700 mililitros diarios equilibrados entre las dos. En el sudor perdemos diariamente unos 100 mililitros diarios de agua, pero en un clima muy cálido o durante el ejercicio intenso la pérdida de agua en el sudor aumenta en ocasiones de 1 a 2 litros por hora. En lo que son las heces perdemos 100 mililitros diarios de agua, pero esto puede aumentar en varios litros al día en unas personas con una diarrea intensa, por ende debe ser controlada o puede ser mortal. Y por la orina excretamos un total de 1400 mililitros diarios, por ende que si una persona está deshidratada puede llegar hasta unos niveles de 100 litros diarios de pérdida diaria de agua, por haber bebido demasiada cantidad de líquido. Es decir, que tenemos una excreción de 2300 mililitros diarios de agua, por ende, si ingerimos tanta cantidad, que vendría a ser este caso de 2300 mililitros, tenemos una excreción de 2300 mililitros igual, para mantener una homeostasis en el cuerpo. Compartimientos del líquido corporal. El líquido corporal se distribuye sobre todo entre dos compartimientos, que son el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular se divide en el líquido intersticial y en el plasma sanguíneo. Y también existe otro pequeño compartimiento denominado líquido transcelular. Este compartimiento comprende el líquido de los espacios sinovial, peritoneal, pericárdico e intracelular, así como el líquido cefalorraquídeo. Suele considerarse un tipo especializado de líquido extracelular. Es decir, en la parte del líquido extracelular obtenemos 14 litros. Estos van a estar divididos 3 litros en el plasma y 11 litros en el líquido intersticial. Y en la parte del líquido intracelular van a haber los 28 litros correspondientes para formar los 42 litros en el cuerpo. Es decir, en el varón adulto medio tenemos el 60% del líquido corporal, que corresponde a los 42 litros, divididos en 14 litros de líquido extracelular y 28 litros en líquido intracelular. Estos porcentajes pueden cambiar dependiendo de la edad, el sexo y el grado de obesidad, debido a que en mujeres solo corresponde un 50% del porcentaje de líquido corporal, en bebés prematuros y neonatos un 75%. Volumen sanguíneo. La sangre contiene líquido extracelular, es decir, líquido del plasma, y líquido intracelular, que es el líquido de los eritrocitos. La sangre se considera un compartimiento líquido separado porque está contenida en su propia cámara del aparato circulatorio. Por ende, el volumen sanguíneo medio de los adultos es de alrededor del 7% del peso corporal, o de unos 5 litros, y alrededor del 60% de la sangre es plasma y el 40% son eritrocitos. El hematocrito. Tenemos un hematocrito verdadero o medio que corresponde a un 96%. Un promedio de 0,42 corresponde a hombres y 0,36 en mujeres. Por ende, una anemia grave es cuando el hematocrito va a reducir hasta un valor de 0,1, que apenas es suficiente para apoyar la vida. Por lo contrario, o hay algunos trastornos en los que hay una producción excesiva de eritrocitos, lo que va a provocar policitemia, que puede aumentar hasta 0,65. Composición del plasma. La composición iónica del plasma y del líquido intersticial va a ser similar. Debido al efecto Donan, la concentración de iones con carga positiva, conocidos como cationes, es ligeramente superior
en el plasma, alrededor de un 2% en el líquido intersticial, y por lo contrario, los iones con cargas negativas o aniones tienden a tener una concentración ligeramente superior en el líquido intersticial. ¿Cómo medimos los volúmenes? El volumen líquido de cualquier compartimiento puede hacerse por el principio de dilución. Permite medir el volumen de un compartimiento líquido y se basa en la conservación de la masa. Determinación de los volúmenes de compartimientos líquidos específicos. Primeramente, el agua corporal, correspondiente a 40 litros en el cuerpo. Para medir el agua corporal total pueden usarse agua radiactiva, conocida como tritio, el agua pesada, conocido como deuterio, o otra sustancia que es la antipirina, que es muy liposoluble y puede atravesar rápidamente las membranas celulares y distribuirse uniformemente a través de los compartimientos intracelular y extracelular. Volumen extracelular. Tiene un promedio de 15 litros. Para medir esto utilizamos lo que es insulina, sodio radioactivo, cloruro radioactivo, iotolamato radioactivo y el ion tiosulfato, que estos por ende no van a atravesar lo que es la membrana. Volumen intracelular va a corresponder a 25 litros, es decir, de los 40 litros que tenemos en el agua corporal total, le restamos los 15 litros que corresponde al líquido extracelular y obtenemos el volumen intracelular. Volumen plasmático. Una de las sustancias más usadas para medir el volumen del plasma es la albúmina sérica, marcada con yodo radioactivo. Y además pueden usarse colorantes que se unen ávidamente a las proteínas plasmáticas, como son el colorante azul de Eva. Y el volumen sanguíneo se lo detecta usando lo que es cromo radioactivo, disminuyendo de lo que es del plasma y del hematocrito. Y el líquido intersticial va a ser igual al volumen del líquido extracelular menos el volumen plasmático, es decir, 15 litros menos 3 litros, y nos da el resultado total. La ósmosis. La ósmosis es la difusión neta de agua a través de una membrana con una permeabilidad selectiva desde una región con una concentración alta de agua a otra que tiene concentración baja. Es decir, las partículas grandes desplazan agua por su masa y las pequeñas por su movilidad. Aquí no va a importar el tamaño, sino el número de partículas. Como podemos ver en el gráfico, es decir, la velocidad de difusión del agua se denomina velocidad de ósmosis por su rapidez. Tenemos la presión osmótica, o también conocida como la presión que impide la ósmosis. Esta es una medida indirecta de concentración de agua y de soluto existentes en una solución. Es decir, a mayor presión osmótica, menor concentración de agua, pero mayor número de soluto. La unidad de medida, mol, es el peso molecular de una sustancia expresada en gramos, significa montón, y se expresa con las letras M minúscula y M mayúscula. La M mayúscula corresponde al peso molecular de la sustancia por los gramos de la sustancia. Un osmol mide el número de partículas disueltas en una solución, es decir, mide las concentraciones, y se representa con las letras O mayúscula y SM minúscula. La osmolaridad celular es la concentración de una solución expresada en osmoles por kilogramo o litro de solución, es decir, una osmolaridad se expresa en kilogramos y una osmolaridad en litros. Cada una de estas representada en un litro de agua, que va a dar igual a un kilogramo. Es decir, tenemos un promedio básico de 300 miliosmoles sobre litro y una osmolaridad corregida que va a ser casi exactamente de 282.5 miliosmoles sobre litro. Bueno, tenemos los líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. En soluciones podemos encontrar en un medio isotónico una glucosa un 5%, en un medio hipertónico una solución salina al 0,5% y en un medio hipotónico una solución de cloruro de sodio al 2,9%. Empezando con la solución isotónica, tenemos que es cuando no hay ningún cambio. El volumen permanece constante porque la concentración de soluto es igual en ambos lados. Solución hipotónica. La célula se puede expandir y llegar a hemólisis porque entra agua a la célula porque dentro hay mayor soluto. Solución hipertónica.
La célula puede crenarse ya que esta solución tiene más soluto y jala agua de la célula para disolverlo. Lo más frecuente de una solución isotónica puede ser una diarrea y un vómito, de una hipotónica demasiada temperatura o aumento de calor, y una hipertónica una fiebre. Líquidos isosmóticos, hiposmóticos e hiperosmóticos. Esto se refiere si las soluciones provocan cambios en el volumen celular. En lo que son los líquidos isoosmóticos, tenemos que la solución está con una osmolaridad igual a la de la célula, es decir, no hay cambios. En cambio, en la parte hiperosmótica e hipoosmótica, la osmolaridad extracelular normal va a aumentar o va a disminuir dependiendo de cómo esté la situación. Volumen y osmolaridad de los líquidos extracelular e intracelular en estados anormales. Esto se va a deber a una ingestión de agua, a una deshidratación, a la infusión intravenosa de diferentes tipos de soluciones, a una pérdida de líquido en el aparato digestivo y a una pérdida normal de líquido a través del sudor, por el sudor a través de los riñones. Se da por dos etapas, que van a ser que el agua se mueva rápidamente a través de la membrana celular, excepto durante unos minutos después de un cambio en uno de los compartimientos. Y segundo, las membranas celulares son casi completamente impermeables a muchos solutos. Soluciones de glucosa y otra para la nutrición. Se administran muchos tipos de soluciones por vías intravenosas para nutrir a personas que no pueden tomar cantidades adecuadas de elementos nutritivos. Las soluciones de glucosa se emplean ampliamente y las soluciones de aminoácidos y de grasas homogenizadas se usan con menor frecuencia. Anomalías clínicas de la regulación del volumen de líquido. Empezamos con la hiponatremia, que es una pérdida de sodio o exceso de agua al líquido extracelular. Una deshidratación, que es por una insuficiencia suprarrenal, o por sobrehidratación por un exceso de hormona ADH, que nos va a causar un tumor broncógeno. Tenemos la hipernatremia, o también conocida como un exceso de sodio o pérdida de agua. Se va a dar también igualmente por deshidratación, dándonos una diabetes insípida y una sudoración excesiva, y una sobrehidratación, conocida como la enfermedad de Cushing. Continuando con el tema, el edema o exceso de líquido en los tejidos. El edema se refiere a un exceso de líquido en los tejidos corporales y vamos a tener tanto un edema intracelular como un edema extracelular. El edema intracelular se da principalmente por una hiponatremia, segundo por una depresión de los sistemas metabólicos y por último por la falta de nutrición celular adecuada. Esto nos da como resultado una disminución de oxígeno y nutrientes. Se deprimen las bombas de las membranas y los iones de sodio no son bombeados normalmente. Lo que corresponde al edema extracelular se va a dar por la fuga de líquido hacia el espacio intersticial por los capilares, esto causado por una filtración, y la obstrucción linfática, que es la imposibilidad de extraer proteínas plasmáticas que salen al intersticio. Por ende se eleva la presión coloidosmótica del líquido intersticial y arrastra más cantidad de líquido hacia el espacio intersticial. Aquí podemos encontrar un resumen de las causas del edema extracelular, que se va a dar primeramente por un aumento de la presión capilar, esto correspondiendo a tres partes: la retención renal excesiva de agua y sal, a la presión venosa alta y la constricción venosa, y a la síntesis insuficiente de proteínas. Segundo, una reducción de las proteínas plasmáticas. Y tercero, el aumento de la permeabilidad capilar. Y último, el bloqueo del drenaje linfático. Tenemos tres edemas causados. El primero, un edema causado por insuficiencia cardíaca. Es decir, la insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea la sangre normalmente desde las venas hasta las arterias. Esto aumenta la presión venosa y la presión capilar, provocando un aumento en la filtración capilar, lo que estimula la secreción de renina y lo que va a aumentar la formación de angiotensina 2 y la secreción de aldosterona. El segundo va a ser un edema causado por una menor excreción renal de sal y agua. Esto con los principales efectos, que van a ser un aumento generalizado del volumen de líquido intersticial en la parte del edema. Primero por un aumento generalizado del volumen de líquido intersticial,
conocido como edema extracelular, y segundo, por una hipertensión debido al aumento del volumen. Y tercero, un edema causado por una reducción de las proteínas, es decir, una reducción de las concentraciones plasmáticas de las proteínas por una producción insuficiente de la cantidad normal o una pérdida de las proteínas desde el plasma reduce la presión cloidosmótica del plasma. La causa más importante de esta reducción es la concentración de las proteínas plasmáticas, es la pérdida de las proteínas en la orina en ciertas nefropatías, produciéndonos un trastorno denominado síndrome nefrótico. En este edema también nos puede causar una cirrosis hepática, que es otro trastorno que reduce la concentración de las proteínas plasmáticas. Es decir, la cirrosis significa el desarrollo de grandes cantidades de tejido fibroso entre las células parenquimatosas hepáticas. Mecanismos de seguridad que normalmente impiden el edema. Primeramente, la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial es menor. La capacidad de flujo linfático de aumentar de 10 a 50 veces su volumen y la reducción de las concentraciones de las proteínas en el líquido intersticial. Líquidos en los espacios virtuales del cuerpo. Como por ejemplo de los espacios virtuales son la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad peritoneal y las cavidades sinoviales, incluidas las cavidades articulares y las de las bolsas serosas. Tenemos el líquido, se intercambia entre los capilares y los espacios virtuales. La membrana superficial de un espacio virtual no ofrece una resistencia significativa al paso de líquido, electrolitos o incluso proteínas, que puedan moverse en uno u otro sentido entre el espacio y el líquido intersticial del tejido que lo rodea con relativa facilidad. Los vasos linfáticos drenan las proteínas de los espacios. Tenemos que las proteínas se acumulan en los espacios virtuales debido a que se fugan de los capilares, de manera similar a la acumulación de proteínas en los espacios intersticiales de todo el cuerpo. Y por último, el líquido de edema en los espacios virtuales se llama derrame. Cuando aparece un edema en los tejidos subcutáneos adyacentes, el espacio virtual, el líquido del edema suele acumularse también en el espacio virtual y este líquido se llama derrame. Muchas gracias, espero les haya gustado el video y les haya podido ayudar en lo básico, lo que corresponde al capítulo 25 de Gaita. Muchas gracias.